Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jeneile Lisbeth Huetio Flores, soy residente de primer año de pediatría. Hoy vamos a compartir el tema de mordeduras. Lo denominé un enfoque clínico en pediatría. Vamos a hablar sobre cómo hacer un abordaje cuando tenemos un paciente con mordeduras en el servicio de urgencias con un enfoque pediátrico. Entonces, a continuación, voy a hacer una introducción. ¿Qué tan frecuente es se presenta esta condición en los servicios de urgencias en general? ¿Cuál es la etiología? ¿A qué se debe? ¿Cómo es la clasificación actual? ¿Y cómo sería el enfoque de tratamiento que yo le tendría que dar a ese niño que llegó con una mordedura al servicio de urgencias o consulta externa donde ustedes estén trabajando actualmente? Vamos a hablar algo de prevención y al final pues unas conclusiones. Entonces quiero hacer un abordaje con esta foto y es que actualmente ha cambiado un poco la epidemiología porque pues hay endovismos y es que algunos animales que antes eran de granja pues están siendo adoptados como inclusive no solamente en estratos altos para manejo como si fueran mascotas. Entonces esto es para traerles que además de eso también zorrillos y otro tipo de animales pues están siendo al alcance de los niños constante, inclusive en un cerdo pig, mini pig, como les dicen en la cama. Entonces eso va a cambiar la epidemiología de lo que vemos hoy, está cambiando actualmente, pero ¿qué hay hasta ahora? Las mordeduras de animales humanos son muy frecuentes en la consulta de urgencias. Mire, en este reporte dicen que aproximadamente 250,000 mordeduras al año en Estados Unidos fueran por humanos, de las cuales 400,000 fueron por gatos y la gran mayoría, 4.5 millones por mordeduras fueron por perros. Se dice que aproximadamente el 80% se debía a mordeduras por perro. Pero ¿qué ocurre esto? Si es que ¿cuál es el problema? El 10% de las heridas pueden ser el cara, o sea, la mayoría son en manos y en extremidades, pero lo grave de la cara, pues es que es la deformidad y las condiciones psicológicas y traumáticas y fisiológicas que causan en estos pacientes. Las heridas en extremidades representan la gran mayoría, pues 3/4, siendo pues la mano el lugar más común donde ocurren estas mordeduras. ¿Qué tan frecuente es? Entonces, aquí observan en este artículo del 2014 que ustedes observan que la epidemiología para rabia asociada a mordedura en estado rojo, en aquellos países donde definitivamente es súper frecuente. Nosotros estamos categoría de bajo riesgo, siendo alto riesgo, pues países de África, como ustedes observan ahí, y nosotros estamos medio riesgo, ¿no? Riesgo medio. El riesgo bajo definitivamente viene siendo como Canadá. Canadá viene siendo riesgo bajo y pues hay un riesgo que todavía pues que en unos países que donde no existen reportes. De ahí que tenemos que saber que la rabia y la asociada a mordeduras existe y debemos que saberla manejar en el nivel en que nos llegue. ¿Cómo es la distribución de rabia asociada a muertes, principalmente por cada 100,000 personas? Entonces ustedes observan que la mortalidad es mucho mayor en ciertos países, sobre todo en África, donde el acceso a salud es más difícil. Ellos tienen unas problemáticas de políticas bastante complicadas, donde el acceso a salud no es fácil y hay ciertas enfermedades que mayor mortalidad. Entonces, mira el cambio, desde 4.5 por cada 100,000 personas hay la mortalidad, por ejemplo, en Canadá versus 400 muertes por cada 100,000 personas. Entonces, realmente es algo completamente dramático y sí se asocia definitivamente al acceso que tengan a la vacunación post-exposición. Claramente el verde más oscuro, que se asocia a los sectores de Canadá, que es donde menos mortalidad hay, es donde mayor acceso tuvieron a la vacunación post-exposición. ¿Cómo estamos en Colombia? El Civigila nos trae este reporte donde ellos tomaron todos los datos que tenían en el Civigila desde el 2007 hasta el 2017, o sea, durante 10 años, y ustedes que observan ahí, podría uno rápidamente decir, no, pues aumentamos el número de casos,
Pero lo que ocurre es que lo que se ha asociado es que se ha generado mayor educación porque la mortalidad era mucho mayor. O sea, la mortalidad ha disminuido dramáticamente, lo que ha aumentado es la cantidad de reportes, porque muchas mortalidades no nos alcanzaban a llegar y se quedaban en el área rural. Entonces, sí, realmente se ha aumentado la cantidad de casos, pero recuerden que también el hecho de que estemos trayendo animales a vivir a nuestra casa, animales que eran del área que tendrían que estar en sus granjas, manejados por granjeros, por personas y por personal capacitado, pues los estamos trayendo acá, les estamos invadiendo el hábitat, entonces eso hace que también pues haya aumentado, igual hay mayor registro y mayor reporte, entonces ustedes ven realmente un notable aumento en la frecuencia. Esto es lo que reporta cuando uno llena la ficha epidemiológica como un posible caso, ¿no? No quiere decir que todos los que estén aquí hayan tenido caso positivo, sino los que simplemente se reportaron como un caso sospechoso de rabia en Colombia. Observan aquí, quiero que solamente se detecten los colores que están resaltados. Miren como el Valle del Cauca ocupa como el tercer lugar. El primero se creían solamente al inicio, en el 2007, que los principales casos venían de la costa. Sin embargo, pues ustedes ven que la epidemiología Bogotá, una ciudad capital que atrae personas de todo el mundo, pues de toda Colombia, pues va a tener una epidemiología bastante alta, actualmente con un porcentaje mayor lo tiene Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca con un 9%, ocupándose aproximadamente en un tercer y cuarto lugar. Entonces, realmente estamos en una zona geográfica donde sí tenemos exposición bastante de agresiones de este tipo y por eso hemos tenido mayor reporte, pero en eso se está trabajando, que cada día conozcamos y entre más se reporte, pues mayor prevención podemos hacer en este caso. Y bueno, ¿qué tan común es esto, no? Menos de 3 semanas tuvimos una muerte. Salió por todo lado y este fue reportado y fue un reporte positivo ya por necropsia por el Instituto Nacional de Salud del fallecimiento de una mujer muy joven, de 26 años, cual no tenía su mascota vacunada, su mascota tuvo cambios de comportamiento y la mascota la mordió y la paciente acude como 5 días después y la paciente fallece en unidad de cuidado intensivo, la paciente fue llevada a sedación, pero la paciente pues murió muy rápido, casi que a las 48 o 24 horas de estar hospitalizada, la mujer de 24 años muere. Entonces, realmente sí existe la mortalidad por rabia, está y la debemos conocer. ¿Qué tan frecuente? Les dije que la mayoría, casi el 80%, era mordedura de perros, pero bueno, de esas mordeduras, ¿cuáles son los que nos causan mayor infección? Y yo quise dar un poco un enfoque infeccioso, porque siempre como hablamos de rabia, pero también debemos conocer cuál es la microbiología de esta patología. Entonces, la mordedura por humanos, lastimosamente es muy grande en la población pediátrica. Estos son reportes pediátricos, 10% en la población pediátrica, terrible, pero eso se asocia relativamente, definitivamente es a un abuso. Las mordeduras por perro, en etiología infecciosa, la gran mayoría son por perros, pero las que mayores se complican a nivel infeccioso en un 20% son las de perro y las que realmente se complican con infecciones son las de gatos. A las de gato aproximadamente pueden llegar a un 10% en la incidencia, pero la gran mayoría se nos van a complicar asociados a infección. Y pues hay otras mordeduras, definitivamente, pues animales como el murciélago, que no podemos olvidar en el área geográfica donde estamos. Entonces, pues es bastante lo que conocemos y que tenemos que tener en cuenta que no va a haber una única bacteria para el gato, una única bacteria para el murciélago, una única bacteria para el humano. No, esto es una polimicrobiana. Entonces, la mordedura, lo voy a mostrar ahora cuál es la epidemiología actual, o sea, qué es lo que más cuál es la bacteria más frecuente, pero sin embargo hay que tener en cuenta que no es la única que debemos cubrir y hay que dar cubrimiento polimicrobiano porque entonces se va a asociar la flora bacteriana de la persona que fue agredida y la flora bacteriana del animal o en este caso el humano que mordió a la persona y que va a generar problemas. Entonces las heridas en mano y en extremidades son las que más se asocian a infecciones en la zona inguinal. Sin embargo, las heridas de cara son las que menos probabilidad tienen de infectarse. Y hay como una respuesta y es que como es la cara, pues es la zona en que la gente rápidamente consulta. La gente con heridas, mordeduras en pies y en piernas, pues la gente le da tiempo. Consultan a los 8 días, a los 5 días cuando ya tiene los signos inflamatorios. Mientras que las heridas en cara casi que inmediatamente la persona consulta. Por ser en cara también es el sitio que más rápido se hace limpieza comparado con la pierna que inclusivemente podría
en algunos lugares pasa desapercibido. Entonces, las heridas punzantes, como la de los gatos, que tienen colmillos más largos y son más profundos, son también las que tienen secuelas más graves, aunque no son tan llamativas como la del perro que ustedes vieron anteriormente, pero sí esas heridas definitivamente pueden comprometer el sistema articular, y porque los niños son muy pequeños y pueden inclusive llegar hasta al sistema óseo. Entonces, por eso estas son mucho más graves y tienen mayor riesgo de infección. Entonces, quiero que vean cómo es la patogenicidad de estas bacterias. Ahí observan a nivel de perro y el gato la Pausterella. Entonces, siempre pensar que la Pausterella es aproximadamente como el 70%, va a estar presente en el 50% en la cavidad oral de los perros y casi en un 70% de los gatos. Es como un promedio aproximadamente. Y en los humanos, no olvidar que el Staphylococcus aureus, que puede estar tanto en los animales como en los humanos, pero en los humanos cobra mucho valor la Legionella corrodens. No olvidar todos los anaerobios que debemos cubrir porque podrían estar, pero realmente esos son los más importantes y a los cuales le quiero hacer objeto. Pero bueno, está la infección local, pero también nos puede traer enfermedades diseminadas. ¿Qué otras enfermedades diseminadas podemos tener? Bueno, los perros nos pueden transmitir leptospira, tétano, rabia, que es lo que vamos a ver también a continuación. Los gatos, enfermedad por arañazo de gato, pacientes que consultan con adenopatías, que las vamos a ver a continuación, que no llega con la infección, sino que llegó, consultó con adenopatías y no recuerda que el gato lo aruñó hace como 2 semanas o 3 semanas. Cuando es con humano, que desafortunadamente un 10% ocurre en la población pediátrica, se debe asociar a uso, pues en ese caso debemos pensar en hepatitis B, VIH, herpes, sífilis y citomegalovirus congénito. A nivel de los roedores, hablamos de la fiebre producida por los roedores, por la mordedura de roedores, leptospira, y pues también los murciélagos podrían producir, murciélagos, zorros, podrían producir rabia, sobre todo en Estados Unidos, que hay como más cercanía con los zorros y estamos cada día llegando a los hábitats de ellos y los estamos desalojando. ¿Cuál es el enfoque de tratamiento actual? Entonces, me gustó el Red Book, la última edición, da 10 puntos. Entonces me gustó el enfoque que dieron ellos, porque entonces uno sabe que ante toda mordedura yo voy a hacer estos 10 puntos. Entonces, primero, la limpieza, básico. Toda herida debe ser limpiada con agua y jabón. Entonces, ahí hablaban del uso de soluciones yodadas, de clorexina. Definitivamente, el agua y el jabón abundante con una presión moderada. Ojo, no se puede usar presiones de chorro fuerte ni profundo, porque también lo que podemos hacer es que podemos inocular la infección mucho más profunda. Entonces, chorro de agua, de llave, 10 minutos con agua y jabón es lo que se recomienda, realmente ha tenido evidencia. Sobre todo si hay heridas muy profundas que van a requerir posiblemente sedación, como la herida donde han habido decapitación de nariz, decapitación de extremidades, pues esa paciente no va a aguantar el dolor, pero sí hay que hacer una limpieza corta y posiblemente esa paciente va a requerir anestesia local para hacer una y mejor limpieza. ¿Qué imágenes vamos a tomar? Ya les dije, el gato, los niños pequeños que ustedes sospechen que esté en la articulación, debemos tener imagenología. Si fue una herida en cara que usted sospecha que se llevó algún conducto, que hubo fractura, pues debemos tener un tipo de imagen, no todas las lesiones, solo ese tipo de imágenes que sospechamos que sean profundas. ¿Cuáles van a llevar a debridamiento y exploración quirúrgica? Realmente las heridas que son graves, moderadas y que sean profundas. Esas heridas son las que se van a llevar y posiblemente sea cirugía plástica quien tenga que hacer esa reconstrucción, pero también maxilofacial, o si están en extremidades, el departamento de ortopedia nos va a ayudar, pero nosotros somos los que los vamos a recibir en el rural, nos vamos a recibir en consulta externa, inclusive en la finca, pues se debe dar el manejo inicial a este paciente. Valorar la función mecánica y fisiológica. Ese niño posiblemente pueda tener, si requiere una intubación porque tuvo compromiso la vía aérea, porque le decapitaron la boca, la nariz, pues hay que mirar cuál es la vía aérea del paciente, tenemos que iniciar el ABCD del paciente. En ese momento, pues podemos lavar, pero pues la vida del paciente es lo que va a primar. Se ha perdido mucha sangre. Valore la función fisiológica y mecánica. ¿Sí? ¿Qué tanto daño tuvo el paciente? Si requiere colgajos. Cierre de la herida. Bueno, siempre nos han enseñado que el cierre de la herida, todas las heridas de cara se suturan. Las heridas por mordedura en extremidades y piernas no se suturan. Bueno, digamos que, ¿qué nos mostraba y qué nos decían acá? Que algunas heridas
podrían ser candidatas a algún tipo de sutura, no solamente las de cara. Las de cara idealmente deberían ser puntos continuos, deberían usarse, pero las heridas de cara también requieren una limpieza, debridamiento, bajo posiblemente anestesia local, y si es muy profundo, con anestesia, sí deberían llevarse a sutura. Idealmente que tenga un antibiótico previo 6 horas antes para que disminuyamos el compromiso en este paciente, y estas heridas en cara sí se deben suturar, pero lo que refieren es que las heridas en extremidades podrían ser llevadas a sutura bajo algunas condiciones clínicas que requieran. Si es una herida completamente grande de muslo, pues posiblemente requiere sutura, sino lo que se prefiere es que en las heridas de extremidades hagamos ese afrontamiento, una buena limpieza y afrontamiento, debido pues que ya les dije que las heridas en manos y en pies son las que tengan riesgo de infectarse, pero digamos que estamos ahí en el proceso de que hacemos el análisis clínico, pero ya sabemos que las de cara sí todas. Inmunización con tétanos, ya lo vamos a ver adelante. Todo paciente tenemos que saber su esquema de vacunación para poder hacer un abordaje en tétanos. Valorar el riesgo de rabia, y en los pacientes con mordedura humana, valorar el riesgo de VIH y virus de hepatitis B. El tratamiento antibiótico, entonces tenemos que definir qué paciente le damos tratamiento antibiótico y qué pacientes no le damos a tratamiento antibiótico. Hay pacientes que posiblemente tengan leves escoriaciones, que no requieran manejo antibiótico, sino únicamente seguimiento de la herida y seguimiento, lavado y seguimiento del paciente. Y qué tan frecuente vamos a ver al niño que llegó afectado. Entonces, el tratamiento antibiótico, quiero hablarles de la Posterella multocida, que les dije que en su gran mayoría estaba entre los perros y los gatos, entonces tenemos que aprenderla. La Posterella multocida ahí está, y es la principal. Entonces se dice que está más o menos en el 50% de los perros y en el 90% de los gatos, entonces debemos conocerla, hay que cubrirla. Es un cocobacilo gram negativo, catalasa oxidasa positiva, es un que produce más o menos el 50% de las infecciones. Entonces sí, definitivamente es muy importante. ¿Qué produce? Celulitis local, y pues a cuáles personas les vamos a dar tratamiento. Aquella lesión que veamos que tenga compromiso en cara, la mayoría de lesiones de cara se deben cubrir, o que estén en extremidades pero que le veamos signos inflamatorios, así tenga una leve edema, la debemos cubrir, o aquellas pacientes que tengan un tipo de inmunosupresión. Entonces, si tenemos un paciente post-trasplante, un paciente con inmunosupresión, uso de esteroide, alteración inmunológica, pues deberíamos cubrir a este paciente. Responde muy bien a la penicilina. Sin embargo, recuerde que las mordeduras no son por un único agente, entonces pues no le podríamos dar solo penicilina y ya, porque también tenemos que cubrir anaerobios. Podría ser, tenía buena respuesta también a una cefalosporina de amplio espectro, tipo ceftriaxona y cefotaxime. Sin embargo, pues nos podría inducir algo de resistencia y no es de primera línea de tratamiento. Entonces, sí responden, pero no sería la primera línea de tratamiento. Pero responde bien a la penicilina, si eso es lo que vamos a hacer. En la mordedura humana, observen la forma como vienen los incisivos regulares de los humanos, inclusive se asocia a hematoma y equimosis por la succión, ¿sí? El humano no muerde y desgarra, sino que chupa, succiona, entonces siempre se asocia se ven delimitadas. Dice que más o menos después hay un espacio de 2.5 centímetros entre los incisivos superiores e inferiores, los cuales hizo una mordedura muy delimitada, en que la mordedura es de humano, no de animal. No observen que no hay compresión de los colmillos y no hay espacio entre ellas. En humano, ¿cuál debemos cubrir siempre? Y no olvidar la Eikenella corrodens. Entonces es un bacilo gram negativo pequeño, catalasa negativa, se encuentra en la orofaringe y en el sistema gastrointestinal, sobre todo en aquellas personas que tengan periodontitis o abscesos odontológicos o caries. En esos pacientes son los que más se va a presentar la Eikenella corrodens, pero pues no sabemos cuándo hacerlo, pero entonces lo debemos cubrir. Responde muy bien, son muy susceptibles a amoxicilina y ampicilina. El manejo indicado en estos pacientes es dar manejo oral con amoxiclavulonato, y si es un manejo endovenoso, ampicilina sulbactam, que ya lo vamos a ver a continuación. Igual si el paciente tiene algún tipo de alergia a la penicilina, pues el uso de clindamicina no es indicado en sus pacientes porque hacen resistencia. En este caso, pues una opción sería usar una cefalosporina de espectro extendido tipo ceftriaxona, pues que podría tener algo de cubrimiento con este paciente. Las mordeduras, entonces, por humano, ya les dije, la forma del hematoma es muy específico, semilunar, se asocia a abuso infantil, siempre toda mordedura humana es un abuso infantil.
La mordedura por ratas, que es menos común, realmente menos frecuente, pero pues yo creo que en la zona rural ya todo es frecuente, y aquí también, ¿no? Sí, entonces está el Streptobacillus multiformis, que es también un gram negativo que está presente en la bucofaringe de las ratas y pues casi que todas las ratas lo tienen. Puede ser excretado también en la orina de las ratas, entonces si el niño tiene una lesión pues en la herida o se mordió pues, y está en una zona como muy sucia, también podría tener alteración. Este paciente suele tener fiebre 3 o casi una semana después de que lo mordió la rata, no es inmediato. Hacen fiebre asociada a síntomas articulares mediados por anticuerpos, ellos hacen mialgia, saltralgia, cefalea, y pues recuerdan que hace como una semana lo mordió una rata o hace unos 3 días lo mordió la rata. Y responden bien a la penicilina, afortunadamente la doxiciclina sería la segunda opción y podría tener algo de susceptibilidad también a clindamicina. No responde bien a trimetoprim sulfa, pero tenemos buenas opciones de tratamiento. Bueno, la enfermedad por arañazo de gato, Bartonella genselá, paciente que llega con adenopatías, es un paciente que no recuerda, pero entonces ahí donde nosotros llegamos como pediatras a preguntar qué animales tiene en casa, porque pues el niño no recuerda que el gato lo mordió porque juega brusco con el gato, entonces ya está acostumbrado al arañazo del gato. Entonces el gato en su arañazo tiene Bartonella genselá, que es un bacilo gram negativo que causa adenopatía, linfadenopatías regionales, más o menos a la edad de los 5 y 9 años, son la edad donde los niños más juegan con los animales que ya juegan más brusco, y pues se puede dar tanto como por la mordedura como por el arañazo del gato. Algunos pueden presentar fiebre y algunos pueden resolver espontáneamente, sin embargo la indicación en estos pacientes es dar manejo con acitromicina, que realmente mejora bastante y en complicaciones severas se podría hacer el inicio de rifampicina más doxiciclina. ¿Qué nos dice entonces? Este es el último consenso de la Sociedad Americana. ¿Qué nos dice entonces? Recordar para perro, gato, mamíferos, si estamos ante manejo oral, una agresión leve, podríamos dar amoxiclavulonato. Si el paciente va a ser hospitalizado, ampicilina sulbactam, endovenoso. Ese es el manejo que vamos a dar nosotros. ¿Y qué otras opciones en pacientes alérgicos? Bueno, para cubrir estafilococo aureus hay que cubrirlo con trimetoprim sulfa, pero pues no alcanzamos a cubrir todas las anaerobias, entonces debemos adicionarle también clindamicina, si estamos manejando, si es alérgico a la penicilina. En reptil, que no lo vemos tan frecuente, pues hay que cubrir las gram negativas y otro tipo de bacterias como Morganella, Proteus, Euromona, y este paciente también responde afortunadamente bien al amoxiclavulonato oral. ¿Qué tenemos entonces para la mordedura humana? Tenemos que cubrir la iquenela. La iquenela afortunadamente nos responde bien al manejo con amoxiclavulonato y ampicilina sulbactam. En la segunda opción de este paciente sería trimetoprim más clindamicina. Entonces siempre recordar que nos permite hacer un abordaje rápido de estos pacientes, conocer cuál es la microbiología. Y pues está nuevamente lo que les estaba diciendo, ante mordedura humano, gato o animal, podríamos iniciar amoxiclavulonato y ampicilina sulbactam, es uno de los mensajes. Evaluemos la inmunización contra tétano, entonces siempre pedir el esquema de vacunación, que es lo que nos recomiendan actualmente y está vigente. Si el paciente, tenemos el carnet de vacuna y sabemos que ha tenido menos de 3 dosis de tétano o no tenemos ni idea de cuál fue la dosis de tétano, este paciente debe recibir una dosis de antitetánica más inmunoglobulina. Ese es el mensaje. Pero si el paciente recibió más de 3 dosis de vacuna de tétano y esa vacuna fue hace menos de 5 años, este paciente se debería haber beneficiado de solamente el refuerzo con la vacuna y no requiere inmunoglobulina. Eso es súper importante. Riesgo de VIH y virus de hepatitis B. Bueno, para hepatitis B, ¿a quién le vamos a dar? La vacuna de hepatitis B la tenemos nosotros, inclusive Colombia tiene una dosis adicional que la dosis al nacer, que no está inclusive incluida, o sea, no está contada dentro del PAI porque es una dosis adicional que la estamos dando para prevenir esa transmisión congénita de virus de hepatitis B. Entonces, esta vacuna se da en aquel paciente que sepamos que nunca fue inmunizado. Esa mordedura, porque recuerden que hepatitis B y VIH lo vemos en mordedura humana. Entonces,
que no se sabe, que posiblemente nos indique, sabemos que el paciente no está inmunizado, este paciente es el que se vería beneficiado de poner la inmunoglobulina contra hepatitis B. Entonces, la profilaxis se limita a mordeduras de alto riesgo o paciente que se recuerde que también sea un VIH positivo, este paciente debe recibir inmunoglobulina contra hepatitis B si fue mordedor de un paciente hepatitis B positivo o sin vacuna o que el paciente sea VIH positivo. Esas son las tres condiciones. Entonces, ¿cómo debemos poner la vacuna? Ponemos la vacuna antes de las 24 horas, inicialmente, o sea, si hubo la mordedura, la idea es que la pongamos inmediatamente en las primeras 24 horas y la segunda dosis un mes después. Y la tercera dosis a los 6 meses. La gamma globulina también la idea es ponerla simultáneamente, igual que la primera dosis de la vacuna contra hepatitis B a una dosis de 0.6 miligramos por kilo. La profilaxis para VIH, que no voy a hablar mucho el día de hoy, pues que está ya establecida para menores mayores de 30 kilogramos dentro del protocolo. Sabemos sidobudina, lamivudina y lopinavir, ritonavir sería la indicación en estos pacientes con las dosis que ustedes observan ahí. Recuerden que eso es solamente cuando es mordedura por humano de alto riesgo. En el riesgo de rabia, no podemos olvidar que es lo que vamos a estar más enfrentado y les mostré la última mortalidad que hubo muy reciente. Entonces, es un reporte de notificación inmediata, todos estos se tienen que reportar y tenemos que conocer qué es exposición y qué no es exposición. Entonces, cuando yo no estoy expuesto a rabia, entonces cuando hubo una mordedura del animal en cualquier área del cuerpo que esté cubierta, ¿no? o hubo lamedura de mucosas, o arañazo, o rasguño por un animal doméstico, pero ojo, ese animal estaba vacunado con todas las vacunas, con carne vigente, reciente, no tenía síntomas de cambios comportamentales y lo podemos observar. O sea, si el paciente tiene esas recomendaciones, decimos que no hubo una exposición a rabia, sí hubo una lesión y una mordedura que hay que definir si fue leve, moderada o grave, pero no hubo exposición a rabia. La otra es si es causada por roedores. Los roedores no se ha demostrado y hay muy pocos casos de que los roedores puedan transmitir la rabia dentro de las glándulas salivales, entonces los roedores no están dentro de este grupo. ¿Quiénes sí están dentro de este grupo? Los vamos a ver a continuación, que son los animales que son silvestres, tipo zorro o animales no vacunados. Entonces recuerden que si en ese momento, y además de eso, la persona consultó después de 10 días de la mordedura, el riesgo es que el paciente no esté expuesto a rabia, porque ya tenía que haber hecho algún tipo de síntomas, ¿no? Entonces, no exposición a rabia es el paciente que tuvo la mordedura, la lamedura o el arañazo con el animal doméstico, ¿no? No salvaje. Animal doméstico con todas las vacunas, observable, o era roedor o ya llegó después de 10, 15, 20 días de la lesión, posiblemente no sea una exposición a rabia humana, sino que sea una exposición infecciosa o una mordedura infecciosa. Recuerden que la exposición puede ser por rabia por contacto humano, aunque se da cuenta que es mucho menos. También se han observado casos de secreciones en las necropsias de pacientes que fallecieron por rabia, que no se sabía por qué falleció el paciente y fue en la necropsia que de pronto no hubo los elementos de protección personal, inclusivamente los familiares en nuestra cultura suelen pues abrazar al cadáver, hacer más contacto con el cadáver y pues en ese caso podría haber un riesgo también de contacto humano o contacto con animal que haya salido positivo en la necropsia de cerebelo, médula espinal, glándulas salivales, de cualquier otro animal que haya estado con rabia confirmado, también podría ser un tipo de exposición, pero es al animal. Pero al humano, pues no olvidar que puede existir un riesgo laboral o pues un riesgo social de ese tipo. ¿Cuál es la exposición leve? Entonces, la exposición leve es aquel que tuvo la mordedura en un área cubierta en el tronco. Todo lo que sea tronco, miembro superior o inferior, lamedura, arañazo, ocasionado por un animal doméstico, callejero o desconocido, se demuestra que este paciente sí tuvo exposición. Entonces, este sí tiene exposición y lo que vamos a definir es que como fue en miembros inferiores y fue una exposición leve. En este caso, pues, ¿qué es lo que haríamos con este paciente? Usar solo la vacuna. Si requiere de inmediata aplicación de un antirrábico como único tratamiento específico previo al lavado de la herida y todo lo que vimos anteriormente. Recuerden que esto es ocasionado por un animal doméstico no observable, desconocido o callejero. Este paciente sí se ve candidato a usar inmediatamente la vacuna.
Cuando la exposición grave a rabia es cuando esta exposición ocurre el arañazo, la mordedura, la lamedura de la mucosa, ocurre en el cuerpo de la persona, uno, que tenga rabia confirmada, ¿no? Que ya sepamos o que el animal sospechemos que sea rabia confirmada, o que este paciente sea un tipo silvestre salvaje, que ya conozcamos que tengan alto riesgo tipo de rabia en el sector, en la localidad donde estén, o cualquiera que tenga compromiso de cara, cuello, significa que es una exposición grave. Entonces, si recuerden que tiene exposición de cabeza, cara y cuello, puede comprometerse en una exposición al virus rabia grave, y pues en este caso debemos dar manejo no solamente con la vacuna, sino con la inmunoglobulina. También podría observarse, decir que es una exposición a virus rabia grave cuando el contacto de piel lesionada de una persona por razones de su trabajo profesional está con una lesión, la persona tiene una lesión y estuvo en contacto directo con secreciones o aerosoles de, por ejemplo, cavernas donde hay murciélagos, o la necropsia de material contaminado con rabia. Entonces, de estos pacientes, alto riesgo de compromiso del sistema nervioso central requiere las dos cosas, vacuna y suero antirrábico específico previo al lavado y cuidado de toda la herida. ¿Cómo es la vacunación antirrábica? Hay una preexposición, pero esa preexposición realmente casi no la vamos a tener nosotros, es la oral, los paleontólogos, las personas que de pronto trabajan, van a hacer un estudio con murciélagos o van a estar en el área silvestre manejando tipo de animales tipo zorros en algún estudio o en algún zoológico especial. Estos pacientes van a tener una vacunación preexposición, inclusive se han hablado en algunos momentos de medir anticuerpos 2 meses después y 6 meses después. Lo que vamos a ver a continuación es la posexposición. Entonces, este paciente debe tener las dosis, actualmente son 5 dosis en región muscular, idealmente región deltoidea, es donde debe cumplir las 5 dosis en el momento cero en que usted capta al paciente que considera que es exposición a rabia, y en ese momento el paciente debe recibir las 5 dosis 0, 3, 7, 14 y 30. El esquema, hay un esquema post vacunación que está cortado, que son 4 dosis, y es que simplemente el primer día ponemos 2 dosis, el día 7 contamos la siguiente dosis, la otra en el día 21 y en el día 30. La inmunoglobulina que vamos a aplicar en el caso de exposición grave es una inmunoglobulina antirrábica homóloga humana, que es la que estamos colocando actualmente, y yo pregunté en el hospital, manejan humana, y se debe poner tan pronto sea posible en los primeros 7 días. O sea, si no pudo hoy, idealmente el mismo día poner vacuna y poner en diferente lugar vacuna, inmunoglobulina. Sin embargo, de pronto no se pudo porque llega mañana, la consiguieron pasado mañana, no hay problema. Se puede hacer hasta 7 días de que ocurrió el evento, se podría colocar. Hay unas dosis recomendadas de 20 unidades por kilogramo y se puede aplicar. ¿Cuál es la idea de aplicarla? Es que lo que queremos es que el virus, la rabia que está en la lesión, ella se demora un poco en llegar al sistema nervioso central. Entonces, lo que se hace es aplicar aproximadamente el 70%, no nos dicen cuánto, aplicarla perilesional. Entonces, se debe infiltrar perilesional, que complementa algo de músculo también y algo de tejido subcutáneo, sobre todo a nivel de músculo, la inmunoglobulina, y el resto en el deltoides o en el área intramuscular de región glútea. ¿Qué nos permite hacer esto? Que abarcar y evitar la propagación de la rabia. La inmunoglobulina, entonces, es un infiltrado que debe haber alrededor de la herida, pues el resto debe inyectarse a nivel intramuscular, como ya les expliqué. Las cantidades van a cambiar dependiendo si es una inmunoglobulina humana o no es humana, pero la dosis es de 20 unidades por kilogramos para la humana, pero si tenemos la equina, que aquí no la tenemos, aquí tenemos la humana, pues si hay la equina, que la que tiene mayores como factores de riesgos adversos, sería a 40 unidades por kilo. La dosis calculada es insuficiente. A veces el paciente tuvo varios ataques, varias mordidas, ¿cierto? Entonces queremos, la dosis no nos va a dar, porque son 20 unidades por kilo. Entonces no, nos alcanza para 2 mordeduras. Entonces, ellos recomiendan que realmente se ve muy beneficiado de la aplicación perilesional, entonces diluya un poco y se podría diluir 2 hasta 3 veces.
Entonces, no sé si hay que diluirla en 20 centímetros de solución salina para poder infiltrar las 5 mordeduras que tuvo el paciente, realmente es un beneficio y está indicado en estos pacientes. Y pues estos sueros antirrábicos pueden generar un tipo de respuesta y deben hacer una prueba de sensibilidad con una dilución. Lo que se hace es que se toma de la ampolla, 0.1 mililitros, se lleva 10, luego se toma otro 0.1 mililitros, se desecha el resto, se lleva 10, se toma 0.1 mililitros, en la tercera dilución, pues se va a aplicar al paciente una gotica intradérmica que haga pápula y se observa al paciente si cómo es la respuesta si hay reacción, en el mismo brazo se hace un control con solución salina de 0.1 mililitros y observamos cuál es la respuesta. ¿Qué observar? Como muy parecido a lo que hacemos con la tuberculina, si hay pápula y edema mayor de 20 milímetros, decimos que es positivo. Entonces, pues en ese paciente decimos que posiblemente el paciente esté sensibilizado por ese tipo de inmunoglobulina, pero el paciente se va a ver beneficiado porque el riesgo de mortalidad es muy alto. Es muy alto, entonces este paciente va a morir si no hacemos, si es una exposición grave, el riesgo de morir es muy elevado, entonces por eso se prefiere hacer la sensibilización. Se aplica, si el paciente no ha sido sensibilizado, se podría aplicar una hidroxicina 1 miligramo, esperar y aplicar la inmunoglobulina y posiblemente el paciente va a responder bien. Se asocia a reacciones locales, reacciones leves tipo moderadas como fiebre, dolor, malestar general, artralgias y, no sé, y rara vez se asocia a lesiones muy graves, pero siendo el riesgo-beneficio se debe hacer inclusive, explican en la guía régimen de paciente que esté sensibilizado, cómo poder hacer la desensibilización intradérmica de la prueba con diferentes diluciones. Entonces, la dilución que inicialmente le dio al paciente reacción positiva, básicamente lo que se hace es que se vuelve y se diluye y se le sigue aplicando al paciente hasta que el paciente ya no hace reacción positiva y luego se le aplica ya 0.1 mililitros sin diluir y verificamos cómo es la reacción del paciente. Estas reacciones se pueden hacer cada 20 minutos, cada 30 minutos, aunque es realmente raro que esto ocurra, no hacen, pero igual ellos colocan el sistema de sensibilización que está en la guía del ministerio. El suero antirrábico, entonces, ahí está la presentación, les dije que debe ser indicado idealmente en las primeras 72 horas, máximo hasta el día 7 de vida. Entonces vamos a ver un poco de la exposición de rabia. ¿Rabia qué es? Entonces ahí está la exposición que hubo por mordedura de gato, de animal, de murciélago. Hay gente que no sabe, no recuerda, pero sí observa que en su casa hay mucho murciélago. Posiblemente entonces esta transmisión se va a multiplicar en el sitio de la herida. De ahí que si se aplica intralesional vamos a frenar gran parte de esa replicación. Y esta replicación va a tener mucho tropismo por sistema nervioso central, se va por vía axonal a sistema nervioso central y genera complicación nerviosa. Entonces, ¿qué es? Tiene un periodo de incubación, la gran mayoría es de 10 días, ahí va a estar casi el 90% de la incubación, por eso si el paciente llega después de 10 días, pues ya no se considera caso, pero hay unos casos muy extraños y exóticos que podrían llegar hasta 3 meses, hasta 2 meses, inclusive hablan de años. Sin embargo, son como casos exóticos, pero existe la posibilidad, pero la gran mayoría están dentro de los primeros 10 días del periodo de incubación. ¿Quiénes son más susceptibles? Sobre todo, los mamíferos son los más susceptibles. Este virus de la rabia viene de la familia Rhabdoviridae, del género Lyssavirus, tiene 7 genotipos. Ahí encontré un estudio de la profesora Nilsa Bonello, de acá, que fue profesora de nosotros, y esto hace parte de las campañas que hace Salud Pública. Salud Pública lo que hace es verificar en ciertas áreas animales y tamizar si esa área definitivamente tiene o no rabia y de esa forma poder aplicar y poder actuar sobre esos animales. Entonces, se han encontrado diferentes variantes, variante 1, 3, 4 del mismo genotipo que están presentes en Colombia, pues eso lo encontré en ese reporte que apareció en el 2010 aproximadamente, pero lo que quería mostrarles es que son 7 genotipos del virus lo que vamos a encontrar. El virus entonces es una cadena única de ARN con una envoltura lipídica que tiene 5 proteínas estructurales. Esta glicoproteína es antigénica y le confiere mucha inmunogenicidad y esta se puede integrar rápidamente y viajar vía axonal y generar problema y daño a nivel de los axones. Entonces, definitivamente este es un virus que va a ascender rápidamente generando
un cambio al entrar por la mordedura, infecta el nervio muscular, va por el axón, hace replicación, se replica entre las neuronas periféricas, llega el virus al ganglio de la raíz dorsal, a la médula espinal, luego a las neuronas sensoriales, asciende a los axones con ayuda de una proteína, llega a la médula espinal y se propaga ya por todo el sistema nervioso central. En sistema nervioso central realmente es poco lo que se puede hacer cuando ya está en sistema nervioso central. A veces pacientes se llevan a coma inducido, pero realmente es poco lo que se puede hacer con estos pacientes. El sistema nervioso central pues compromete tejidos periféricos y otros tejidos y glándulas. Cuando entra el nervio periférico, el tratamiento realmente no va a prevenir la diseminación, lo que queremos es tratar de salvar la vida, pero es muy difícil, por eso intralesional es tan importante. Tiene alta concentración en salida y terminales nerviosos, de ahí que ustedes ven animales que las mordeduras van a generar tantos problemas, y pues además de que tenemos la infección por el virus rabia, pues van a tener las otras infecciones sobreagregadas que hacen parte de la flora de la boca de los animales. Entonces van a observar que se muestra una encefalitis de los cuerpos de Negri, algunos podrían verse como una meningitis y se concentran en las células piramidales del hipocampo y las zonas de las neuronas corticales, las células de Purkinje del cerebelo. Produce una rabia paralítica que puede afectar la médula espinal con inflamación severa y necrosis, una patología sistémica, miocarditis, respuesta inmune no va a ser suficiente, no vamos a alcanzar a dar respuesta. Y puede haber un tipo que es una mayor respuesta inmune, que es una rabia furiosa, y es que el animal está más agresivo, o sea, puede ser de los dos espectros, o el animal que está totalmente caído, o el paciente, o el animal con la rabia furiosa, pero también existe en el humano. Entonces va a depender mucho de la cantidad del inóculo, de la cantidad de transmisión que haya tenido, del periodo de incubación en que haya estado, en que el animal que lo mordió. La mayoría se van a tener exposición pronta, van a tener un prodromo la primera semana, la paciente como la que ocurrió hace poquito en Neiva, que no consultó porque los primeros días sintió como algo cambios sutiles, como perdía la memoria, algo de lentitud, algo de parestesia, fotofobia, ya el paciente empieza a sentir un dolor de cabeza más fuerte, malestar general, ya llega con dificultad respiratoria y ya pues empieza a tener problemas de reflejos de sistema nervioso central, y el paciente ya puede llegar o en la parte encefalítica o en la parte paralítica, que es lo que les mostré. La parte encefalítica, la que se asocia más a fobia, delirio, agitación, el paciente desorientado, un poco más bulloso, con arritmias, y el paciente paralítico es el paciente que se ve más bien apático, lente, que hace encefalopatía, no sabemos por qué, confusión, cefalea, el paciente llega rápidamente a coma. Pacientes fallecen muy rápido, el fallecimiento se da dentro de los primeros 14 días. La rabia paralítica es más o menos del 20%, lo que más se va a observar es la rabia que es más furiosa, que tiene mayor aumento de los síntomas, inclusive con convulsiones, pero al final van a terminar en un tipo de parálisis. El periodo de incubación les dije que era muy variable, pero ustedes observan pues que la gran mayoría están entre los primeros 90 días. Hay unos prodromos como malestar general, vómito, náusea, fotofobia, que nos hace pensar que algo está pasando en ese paciente. Pues hay un ciclo definitivamente, pues creí antes que los únicos animales urbanos eran el perrito y el gato, pero ya vimos que hay un cambio, definitivamente los cerditos los estamos llevando a las casas, los niños que viven en el área rural, los animales, el murciélago en algunas áreas que muerde niños, muerde animales, y pues estamos invadiendo ciertos espacios. Lo más importante entonces es la prevención desde el área individual. Entonces siempre es la educación hacia las familias y los niños, evitar el contacto con animales que no sean animales subanimados, el dueño del animal, pues porque definitivamente hay mayor riesgo. Hay razas que no deben tener los niños, pues ahorita los niños, los adultos duermen con los animales, realmente pues son conductas que nosotros somos médicos desde el área de pediatría, tenemos que explicar el uso adecuado de las mascotas, el uso de algunas razas, muchos países algunas razas no son permitidas, en Colombia sí, inclusive la legislación permite que ellas puedan salir con bozal y deben tener algunas recomendaciones, debemos conocerla, debemos que conocer también el sistema de vacunación a nivel institucional, existe la vacunación masiva de animales y la recomendación acerca de cuando se viaja a sitios donde hay animales que son salvajes, pues evitar el contacto con estos animales.
y pues definitivamente el apoyo de salud pública y conocerlo. Si nosotros lo conocemos, podemos hacer un rápido reporte, posiblemente detengamos este ciclo o vamos a prevenir y dar un manejo adecuado y evitar pues en gran largo que ocurra una infección más severa. Bueno, eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Muy bien, doctora Yanely, muy bien. La verdad es que me queda